Imagina que el líder de un país democrático profundamente aliado de Occidente tiene una orden de arresto internacional. Que la ONU y Amnistía Internacional lo acusan de genocidio. Imagina que ha matado a más periodistas que todas las guerras del siglo XX juntas, en torno a 270. Que ha matado en total a unas 75.000 personas, 21.000 más o menos niños y niñas. Y ahora imagina que ese hombre sigue en el poder, sigue liderando, sigue bombardeando, ampliando territorio. Y los líderes del mundo democrático le estrechan la mano, lo abrazan, lo invitan a cenar. Ese hombre existe, se llama Benjamín Netanyahu. Y lo que te voy a contar hoy te va a cambiar la forma en la que ves el mundo, desgraciadamente a peor. Vamos dentro. Vamos a hablar de cifras que el mundo no quiere escuchar. Antes de hablar de política, de geoestrategia, de intereses y alianzas, hablemos de personas, de números, porque los números no mienten. Según la información disponible hasta abril del 2026, al menos 75.498 personas han muerto en la guerra de Gaza. De ellas, entre el 70 y el 80% eran civiles, la mayoría mujeres y niños. Gaza tiene el mayor número de niños amputados per cápita del mundo. La guerra de Gaza ha causado en torno a 4.000 niños discapacitados. Para dar cifras exactas, de los 21.000 que nombrábamos al inicio, unos 17.000 han sido asesinados y unos 4.000, se les ha destrozado la vida ya que se le han amputado piernas y o brazos. Hablando de periodismo, aquí tenemos uno de los datos más escandalosos de la historia del periodismo mundial. El proyecto Costes de la Guerra de la Universidad de Brown concluye que han muerto más periodistas en Gaza que en la Guerra Civil estadounidense, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la de Vietnam, los conflictos yugoslavos y la Guerra de Afganistán, todas combinadas. En diciembre del 25, Reporteros Sin Fronteras declaró a Israel el mayor asesino de periodistas. Eso sí, Benjamín Netanyahu, en adelante BN, dice que Israel valora el trabajo de los periodistas. Vayamos ahora a lo que dice la comunidad internacional, y aquí hay que ser muy preciso, porque hay quien confunde opiniones con hechos institucionales. Esto no es Twitter, estos son los máximos organismos jurídicos del planeta. Primero, la Comisión de la ONU. La Comisión de Investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza. La comisión también concluyó que el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant han incitado a la comisión del genocidio. Que quede claro, no es un activista, no es un partido político, es la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas. Segundo, el Tribunal Internacional de Justicia. Sudáfrica llevó a Israel ante el máximo tribunal del mundo. Las acciones genocidas listadas en la demanda incluyen la matanza masiva de palestinos en Gaza, la destrucción de sus hogares, su expulsión y desplazamiento, así como el bloqueo israelí de alimentos, agua y ayuda médica a la región, lo que viene a ser genocidio. Tercero, Amnistía Internacional, una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del mundo. Bueno, pues en diciembre del 2024 Amnistía Internacional publicó un informe acusando a Israel de genocidio y pidió a la CPI, la Corte Penal Internacional, que considerara urgentemente la comisión del crimen de genocidio por parte de funcionarios israelíes. Cuarto, la Corte Penal Internacional. El 21 de noviembre del 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
acusándolos de responsabilidad por el crimen de guerra de la hambruna como método de guerra y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y más actos inhumanos. Esta es la primera orden de arresto emitida contra el líder de un país democrático respaldado por Occidente. Primera vez en la historia. Los 125 Estados miembros de la Corte Penal Internacional, incluidos Francia y Reino Unido, están legalmente obligados a arrestar a BN si entra en su territorio. La presidenta de la Comisión de la ONU, Navi Pillay, comparó las declaraciones de los políticos israelíes con la incitación genocida durante el exterminio de Ruanda. Ruanda no es una palabra que se use a la ligera, y sin embargo, eso es lo que dice la ONU. Y es que el genocidio de Ruanda es considerado uno de los episodios más atroces del siglo XX. 800.000 personas fueron asesinadas en 100 días, en gran parte activado por un discurso de odio sistemático por radio y medios oficiales contra la minoría Tutsi. Hay una acusación específica que merece un capítulo propio: usar el hambre como arma de guerra, porque esto es lo que la Corte Penal Internacional le imputa directamente a Netanyahu. Después de bloquear la importación de todos los alimentos, medicinas y combustible durante 2 meses y medio, BN anunció que Israel permitiría ayuda humanitaria mínima a Gaza debido a la alta presión internacional. Eso sí, entre mayo y julio de 2025, más de 1.000 palestinos fueron asesinados por el ejército israelí en puntos de distribución de alimentos liderados por Estados Unidos. Gente que iba a buscar comida, asesinada mientras hacía cola. Al menos 21 personas, incluyendo 7 niños, fueron alcanzadas por un dron israelí mientras hacían cola para conseguir agua en una zona que Israel había declarado previamente zona segura. BN, mintiendo de una manera espeluznante, dijo en septiembre de 2024 que Israel tenía la menor proporción de muertos civiles frente a combatientes en la historia de la guerra urbana moderna, pero los datos dicen exactamente lo contrario. Paremos aquí un segundito. ¿Todo esto es una mera casualidad? ¿Es un caos producido por la guerra o responde a un plan? Plan de limpieza étnica para un gran imperio colonial israelí. ¿Puede ser? Bueno, pues no os lo preguntéis más. Todos los frentes, Gaza, Líbano, Siria, Cisjordania, son un proyecto territorial y político, tal y como han repetido en numerosas ocasiones políticos y legisladores israelíes. Al describir cada campaña militar como una necesidad forzada por sus enemigos, es decir, haciendo a sus enemigos culpables, BN mantiene el apoyo público mientras consolida su poder. Su gobierno ha utilizado las condiciones de guerra para suprimir la protesta pública, impulsar su agenda constitucional radical y avanzar en su visión geopolítica. Hay un dato que explica muchas cosas. El día que BN tenía que declarar en su juicio por corrupción, lanzó un ataque sorpresa sobre Gaza. El juicio fue, pues, pospuesto. De coincidencia, nada. ¿Y el resto del mundo? ¿Dónde están los demás líderes? La pregunta que millones de personas se hacen es ¿cómo es posible que esto siga pasando? BN ha apostado a que embarcarse en estas guerras impulsará sus posibilidades de supervivencia política y está apostando también con la seguridad a largo plazo y la posición internacional de su país. Veamos sencillamente 2 ejemplos. Hungría invitó abiertamente a BN a una visita oficial con el primer ministro Viktor Orbán, rechazando la legitimidad de la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir las órdenes de arresto.
Francia adoptó una postura ambigua, afirmando inicialmente el apoyo al Estatuto de Roma, pero luego sugiriendo que las reglas de inmunidad podrían proteger a los líderes israelíes en ciertas circunstancias. Bueno, bienvenidos a la geopolítica real, donde los crímenes tienen precio, y ese precio es la alianza con Washington y con Israel. Con suerte, algunos países están ya alzándose poco a poco contra estos imperios coloniales que lo destruyen todo. Pakistán, Turquía, Irán. Veamos si con el tiempo surge alguno más. La pregunta no es si esto es justo o injusto. La pregunta es en qué clase de mundo vivimos. Colin Powell dijo: los que tienen el poder escriben la historia y los que no simplemente la sufren. Nos han enseñado historia, pero nadie nos dijo quién pagó esos libros. Y ya sí, termino el vídeo con otra frase remarcable. El derecho internacional no es una ley, es una sugerencia para los débiles. Como siempre os digo, si no queréis estar peligrosamente desinformados, suscribiros, seguidnos y juntos vemos la realidad.